Efectivamente, semilla F1, donde todos tus frutos van a salir con la misma característica enotípica y fenotípica, pues el ají es muy sensible a los encharcamientos. En cuanto a la luminosidad, este exige buena cantidad de hora luz, por eso en las épocas de verano es donde se obtienen mayor productividad. Entre las condiciones edafoclimáticas ideales para el cultivo de ají tenemos la temperatura. Saludos, bendiciones. En el día de hoy nos encontramos en un cultivo de ají. Aquí te brindaremos consejo práctico para que logre el éxito tan anhelado. Recuerda, Sociedad de Crecimiento continúa brindándote información valiosa. Por eso te vamos a sugerir que te quede hasta el final de este contenido para que puedas obtener esos consejos prácticos y aplicarlo en tu cultivo de ají y obtener esos resultados tan anhelados. Luis Heriberto, cuéntame, ¿qué es el ají? El ají es una hortaliza, Jorge, perteneciente a la familia de las solanáceas. Su historia data desde unos 5.000 a 6.000 años antes de Cristo, cultivándose en lo que comprende América del Norte y América del Sur, pues este es originario del continente americano. Como bien decíamos, es una planta herbácea perteneciente a la familia de las solanáceas, cuyo nombre científico es Capsicum annuum. Existen distintas variedades, pues tenemos ajíes picantes, ají dulce y ají de un sabor medio como el que nos encontramos ahora. ¿Qué variedad es? Este ají tipo cubanela, un ají largo. Este ají no es totalmente dulce ni es muy picante, sino que es un poco amargo. Este es el que más se consume en la canasta básica. Sí, es el más preferido por los dominicanos. De hecho, es uno de los que más se produce a nivel nacional a campo abierto. Se siembran muchas áreas en nuestro país. Este tiene una raíz pivotante, la raíz principal tiene varias raíces secundarias que pueden causar hasta una profundidad y una distancia de 1,20 m. El tallo es en su parte baja semileñoso, la parte aérea es más herbácea. Las hojas, como podemos ver aquí, de tipo oval con punta lanceolada, bordes lisos, el peciolo un poquito largo. Las flores son hermafroditas, o sea, se produce una autofecundación en el caso del ají, como tiene los órganos femeninos y masculinos en una misma flor, pues la polinización se realiza en mayor medida de autopolinización. También tenemos esta planta bastante compacta, vemos que los frutos van saliendo de las axilas, donde van saliendo nuevos tallos, en cada una de estas divisiones sale un fruto. Existen otras variedades como los ajíes picantes, que te pueden producir varias flores en una axila o en un entrenudo. En este caso se producen un fruto en cada entrenudo. El color del ají, cuéntame. Este de color verde, ¿por qué? Sí, el ají cubanera se comercializa estando verde. Cuando madura, su color se pone rojo, pero el público lo prefiere de color verde. Ya cuando está maduro, no es apto para la comercialización. No es que esté dañada la planta, sino que la preferencia del mercado es comercializado en verde. Es poco común ver ají cubanela de color rojo. Sí, ya cuando lo dejan madurar, sucede a veces cuando los precios están muy deprimidos, muy bajos. Los productores, para no perder más de la cuenta, dejan que el fruto se madure encima de la mata, pero ese se echa a perder. Excelente, muy buena explicación. Para dar introducción a este contenido acerca del cultivo de ají, recuerda que esto es paso a paso, brindando consejos prácticos y de gran utilidad para todo nuestro público, ¿verdad? Que está fiel a nuestro contenido, así que suscríbanse, denle like y compartan esta información valiosa que Sociedad de Crecimiento continúa en este contenido, el cultivo de ají. Ahora pasamos a lo que son las condiciones ideales que debe tener para lograr ese éxito en el cultivo de ají. Cuéntame. Entre las condiciones edafoclimáticas ideales para el cultivo de ají tenemos la temperatura. Este se puede producir desde los 15 hasta los 35 grados Celsius. Este rango de temperatura y diferencias entre el día y la noche son las ideales para el cultivo de ají. En nuestro país se cultiva a distintas alturas, pues tenemos cultivo en zonas bajas, como son la zona sur, zona de 200, 400, 700 metros sobre el nivel del mar, y nosotros aquí nos encontramos en el municipio de Constanza, específicamente en la zona del convento, a unos 1.400 metros sobre el nivel del mar. O sea que se cultiva en distintos rangos de altitud, requiere, como bien decíamos, esta temperatura promedio de 15 a 35 grados,
para su óptimo desarrollo. En cuanto a suelo, prefiere suelos con buena textura, con alto contenido de materia orgánica, suelo franco arenoso a franco arcilloso, con buen drenaje, pues el ají es muy sensible a los encharcamientos. Si tenemos un suelo muy arcilloso que tiende a retener demasiada humedad, puede sufrir asfixia radicular y la muerte de raíces también por hongos y bacterias de suelo que proliferan cuando se dan estas condiciones anaeróbicas. Debemos lograr ese punto medio, es decir, en el cultivo de ají, tú no puedes pasarlo de mucho riego, agua, es decir, que es el encharcamiento, y tampoco Efectivamente. lo puedes dejar que pase mucha seca. Así es, por eso, como bien decíamos, los suelos franco-arenosos, franco-arcillosos, con buen drenaje, principalmente los suelos arenosos, que tienden a drenar con facilidad, son los más ideales para el cultivo de ají, pues permiten un desarrollo óptimo de las raíces y evitan que proliferen las enfermedades de suelo que atacan en los suelos más arcillosos con mayor retención de humedad. En cuanto a suelo, se puede dar en suelos con un pH que vaya de 5.5 hasta 7. En este rango de pH se puede cultivar el ají. En cuanto a la luminosidad, este exige buena cantidad de hora luz. Por eso en las épocas de verano es donde se obtienen mayor productividad, pues como los días son más largos y el sol permanece más tiempo fuera, la fotosíntesis es mayor, lo que se traduce en una mayor concentración y fabricación de azúcares por la planta y una mayor absorción de agua y nutrientes por la misma. Excelente, muy buena explicación. Recuerda, deja tu comentario de cómo te ha ido en tu producción de ají y sugiere el tema que desee para nosotros en un próximo contenido tomarlo en cuenta. Recuerda, estamos leyendo cada uno de los comentarios que dejan, así que es importante suscribirse y compartir nuestro contenido. Si quiere que tu plantas pueda desarrollarse con éxito, debe tomar en cuenta la siembra y la buena preparación de tu terreno. Luis Heriberto, háblame de esa parte tan esencial para lograr el éxito en el cultivo de ají. Como habíamos dicho anteriormente, el cultivo de ají es muy sensible a los encharcamientos, por lo que de una buena preparación de suelo va a depender el drenaje y la aireación en las que se encuentran las raíces. Para esto lo que se utiliza es un arado de cincel o de ganchos para darle aireación y drenaje al suelo. Posteriormente se utiliza un arado de disco o vertedera para voltear el perfil del suelo y después se hace 1 o 2 pasos de rotovator de acuerdo a cómo estén aglomerados las partículas de suelo. Posteriormente se produce a lo que es el surcado o levantamientos de cama. Cuando estamos en un suelo como este, con mucha pendiente, en zonas montañosas, lo que se hace es un levantamiento a mano, o sea, manual, de las camas. Se toman la medida de los canteros, que pueden variar de acuerdo a la pendiente del terreno. En este caso tenemos canteros con un diámetro promedio de unos 34 a 38 centímetros de diámetro, dependiendo la pendiente. Como estamos en una zona montañosa, no todos están a una misma distancia. Entonces, ya que hacemos el levantamiento de cama, cabe destacar que antes de levantar la cama se hizo una aplicación a este cultivo de materia orgánica y un poco de cal agrícola, pues el pH estaba muy ácido para equilibrarlo. Entonces se produjo con pico y pala hacer el levantamiento de las camas. Luego que tenemos las camas levantadas, se procede a lo que es la instalación de las cintas de goteo, las mangueras de goteo, y posteriormente se procedió a colocar el mulch o plástico. Este nos ayuda a evitar que crezcan la maleza y a mantener la humedad en nuestro suelo. Tener mayor control con ese plástico, así Sí, se mantiene recubierta todo ese tipo de maleza y efectivamente, evita mayor gasto a nivel económico del así mismo es. O cultivo. sea que el costo de mano de obra ha aumentado en los últimos tiempos. Exacto. Entonces, con el mulch o plástico, el productor evita que las malezas suban, pues el plástico crea una barrera que al no darle luz, no crear fotosíntesis, las malezas no pueden seguir creciendo. Y también le ayuda a retener mayor cantidad de humedad en el suelo. Posteriormente, ya que tenemos nuestro plástico puesto, tenemos las mangueras instaladas, se procede antes de la siembra a hacer una desinfección del suelo. En este Perfecto. caso, mucha gente utiliza de vía económica el peróxido de hidrógeno, otros utilizan ya con una mayor inversión algunos de esos gases desinfectantes como son la cloropicrina, el metansodio, metanpotasio, entre otros.
Va a depender de los recursos del productor y del tipo de patógenos que estén en el suelo. Eso se hace con un previo análisis, se identifican esos patógenos. Entonces, antes de entrar a la siembra, debemos elegir la variedad que vamos a sembrar. Ah, exactamente, importante. Sí, pues a veces hay gente que dice, ah, sí, yo voy a sembrar ají, y compran el que primero aparece. Pero ¿qué pasa? El mercado requiere un tipo de ají. ¿Y qué debemos Exactamente. sembrar? Algo que demanda el mercado, Perfecto. para que al final nuestra producción pueda tener consumidores que paguen por ella. Pues, por ejemplo, el mercado no quiere variedad de ajíes que sean muy oscuros. Y existen algunos de estos ají tipo cubanela que son bastante oscuros, que el mercado dominicano no los acepta. Entonces, el productor debe hacer la elección de la variedad de acuerdo a lo que requiere el mercado, ya que tiene su variedad, una variedad certificada, libre de plagas, de enfermedades, que no sea semilla de segunda mano. Ah, mira, que yo produje ají y saqué una buena producción y te voy a vender una semilla. No confíe en eso. Compre su sobre de semilla certificado. Entonces, posteriormente, usted agarre ese sobre, lo lleva a un germinador o vivero y allí en bandeja, en un sustrato, con una turba, se hace lo que es la germinación de la semilla. Cero improvisación. Esto es basado en ciencia y en esos parámetros claros y buen manejo para la extracción de esa semilla de calidad y certificada, como bien lo mencionaste. Efectivamente, semilla F1, donde todos tus frutos van a salir con la misma característica genotípica y fenotípica. Entonces, ya que se pasa el tiempo en el vivero, un periodo de 30 a 40 días dura la plántula en vivero, se procede a realizar lo que es la siembra. Antes de la siembra se da un riego profundo, hora y media a 2 horas, dependiendo el tipo de suelo. Tenemos un suelo arenoso, no vamos a dar un riego tan profundo, igual un suelo muy arcilloso tampoco. Va a depender de la estructura y la textura del suelo. Pero si damos un riego antes de la siembra, entonces se procede a hacer los hoyos donde se van a sembrar las futuras plántulas y se hace la siembra manual. Posteriormente a esto se da otro riego. Excelente, muy buena explicación. Recuerda comentar en nuestro contenido, que es importante. Tu resultado final, tan anhelado, con una excelente producción, va a depender de algo sumamente esencial que requiere una serie de prácticas efectivas para lograr eso que tanto anhela. Luis Heriberto, háblame del manejo del cultivo en ají. Cuéntame. Siguiendo ahí como íbamos en temas riego, nutrición después de la siembra, el ají por lo general se fertirriega. Esto quiere decir que el agua y los nutrientes van juntos. Pero antes de yo hablar de nutrición, Jorge, debo mencionar un análisis de suelo. Eso es imprescindible. No podemos andar dando palos a la ciega. Yo hago Excelente, un así análisis es. previo a la siembra, 1 o 2 meses antes, y de ahí identificamos qué nutrientes tiene nuestro suelo, en qué estado se encuentra esos elementos en el suelo, cómo está el pH, cómo está la conductividad del suelo, cómo está la capacidad de intercambio iónico, la materia orgánica, para hacer los ajustes en mi suelo. Si tengo que incorporar una materia orgánica o alguna enmienda, lo hago en base a la información de un análisis de suelo. Ya que tenemos nuestra planta establecida, se pasó el momento de la siembra y nuestra planta tiene de 8 a 10 días de siembra, empezamos a lo que es la fertilización. Ese programa de fertilización va a salir de acuerdo a la información del análisis de suelo y a los requerimientos de la variedad y lo que nos aporta el agua de riego. Pero por lo general se empieza con una conductividad eléctrica de unos 0.8 a 0.9. Se lleva una relación en cuanto a nitrógeno, fósforo, potasio, 1, 1, 1. 1 de nitrógeno, 1 de fósforo, 1 de potasio en equilibrio, pues queremos que la planta desarrolle raíces, ramas y frutos. Ya cuando la planta empieza a salir las primeras flores, entonces se hace una pequeña variación en la nutrición. En este caso se le aumenta un poquito más el nitrógeno de 1 a 1.5, el fósforo se baja a 0.5 y el potasio se puede aumentar de 1.5 hasta 2. Excelente. Y esto lo complementamos con los microelementos, el zinc, magnesio, el boro, el cobre, el manganeso, el hierro. Entonces complementamos esa nutrición balanceada. Alguna gente está utilizando para facilitarse la vida, para inicio, por ejemplo, para empezar, una fórmula que viene en triple 18, otra que viene alta en fósforo a veces, como el MAP o un 13-40-13. Después se va a una fórmula más equilibrada, que tenga esa relación que hablábamos ahorita de 1.5, 0.5 y 1.5 a 2 de potasio. En este caso podría ser un 15
5-30 con 6 de magnesio y microelementos. Excelente. Ahí se trabaja lo que es la nutrición. También podemos apoyarnos con los foliares a nivel foliar para corregir carencias. Existen distintos fertilizantes de uso foliar a base de zinc, de cobre, manganeso y de acuerdo a la deficiencia que identifiquemos en nuestro cultivo, podremos hacer uso de ese elemento en cuestión en el cual la planta esté deficiente. Pero nunca una fertilización foliar va a sustituir a la fertilización vía raíz. O sea, la planta absorbe la mayoría de los nutrientes por las raíces. Excelente, muy buena explicación acerca de la fertilización y esa nutrición que el cultivo de ají necesita. Ahora pasamos a algo sumamente importante que es el riego. Muchas personas todavía lo veo con distintos sistemas de riego. Cuéntame, ¿cuál es el más favorable y el más conveniente para el productor? Si anteriormente, cuando no había tanta tecnología, no teníamos tanto acceso a ello, la mayor parte del riego se hacía por inundación, por surco. Posteriormente se pasó al riego por aspersión y con la tecnología desarrollada por los israelitas, que es la que se está implementando actualmente, riego por goteo. Ese riego preferido por excelencia y que más fácil nos permite nutrir también al cultivo y economizar agua. Pues cuando usamos las instalaciones de cintas de goteo, manguera de goteo, hacemos un uso eficiente del agua. El riego va a depender de la textura y estructura del suelo y de la etapa fisiológica del cultivo. Si estamos también en la época del año, pues en verano, como son mayores temperaturas y días más largos, tiende a darse mayor cantidad de riegos. En épocas de invierno, como los días son más cortos y pasan los días mayormente nublados, los riegos van a ser más pequeños. Eso en cuanto a riego. En cuanto tú me hablabas ahorita sobre las prácticas culturales, en las Sí, prácticas veo. culturales está lo que es el tutorado. Aquí tenemos palos de bambú, tenemos hilo de polipropileno con pequeños hilitos, entonces se va amarrando cada uno de los ganchos o ramos del ají para que este no se acame o no se acueste y se rompan nuestra planta y los frutos sufran daño. También hay otros métodos como son el encajonado, donde se utilizan hilos alrededor en los laterales y la planta se mantiene unida por estos hilos. Aquí se decidió utilizar el método de enganche de cada una de las ramas con estos pequeños hilos. ¿Cuál es el más favorable? No, va a depender de lo que el productor esté más acostumbrado. Hay zonas que prefieren este tipo de amarre, como en esta zona de Constanza, pero hay zonas donde prefieren el encajonado. Va a depender del productor por lo general, pero este es más costoso, pues lleva mayor cantidad de mano de obra. Cuando tú encajonas, lo que un hombre encajona en un día, para amarrarlo con el litro hay que buscar 10 o 15, cuidado si 20 hombres. Pero debe tener un porqué. Muchos deciden hacerlo de esta forma. Preferencia del productor. Preferencia del productor, Sí. pero no implica en el rendimiento, la producción, o No, puede implicar en algo. no hay tanta diferencia. La diferencia es mínima, Es es decir, mínima, es sí. prácticamente lo mismo, ya la decisión Así es es. porque el productor decidió colocarlo así. Otra de las prácticas culturales que se realiza en el cultivo de ají es el deshijado. Y es que se eliminan todos los hijos por debajo, ya cuando la planta define la jorqueta, como se le dice aquí, o las 3 ramas o 4 ramas principales, todos los hijos que estén debajo de esos ramos van a ser eliminados. Excelente, muy buena En explicación. esta Ahora, variedad específicamente. excelente. Ahora pasamos a lo que es el control de maleza. ¿Qué tú recomiendas para ese método preventivo y así cuidarnos de esa maleza a tiempo y no tener ese dolor de cabeza? Y también hay que invertir más de la cuenta cuando no tomamos decisiones preventivas. Lo ideal es utilizar el mulch o plástico sobre nuestros canteros para evitar la emergencia de las malezas. Y ya posteriormente en los pasillos se le aplica un herbicida de contacto, como puede ser un paraquat, para eliminar la maleza que surge en los pasillos. Pero con nuestro mulch vamos a reducir a un mínimo el gasto en mano de obra para eliminar las malezas. Excelente. ¿Y cuáles enfermedades o plagas atacan el cultivo de ají? A nivel de suelo, primero tenemos en cuanto a las enfermedades el caso de Fusarium y Pythium. Por lo general al inicio, como se dan riego constante para que la planta pueda echar sus raíces y pueda fincarse en el suelo, a veces nos pasamos con los riegos y ese exceso de humedad provoca el desarrollo de Pythium, que es un estrangulamiento en la zona del cuello de la planta, una pudrición. Para el control de esta se puede utilizar
cactán, propamocar, metalaxil, ciazofamid, entre otros. También está el caso de Fusarium, que es una enfermedad que ataca las raíces. Este es un hongo que causa una pudrición marrón de las raíces, también daña el xilema de la planta y en plantas adultas se ve un marchitamiento de la planta, pues las raíces, al tener el xilema dañado, no pueden absorber agua y minerales, lo que causa el marchitamiento de la parte superior del cultivo. Para este se utilizan moléculas como son los benzimidazoles, carbendazil, metiltiofanato, tiabendazol, benomil. También pueden utilizarse algunos productos biológicos como son los bacillus, bacillus subtilis, bacillus amyloliquefacien, tricoderma también te ayuda. Tenemos el caso de moho blanco que también causa lo que es el famoso dumping off o estrangulamiento a nivel de suelo. Tenemos el caso de la Phytophthora caccici, que esta te puede causar la pudrición de los tallos y el tronco de las plantas. Tenemos el caso de alternaria, una mancha necrótica. Esta mancha se ven unos círculos concéntricos cuando lo observamos rodeada por un halo medio clorótico amarillento. También tenemos a nivel foliar el caso de antracnosis, que se dan unas manchas hundidas, toman un color marrón, atacan frecuentemente lo que es la fruta del ají, que causa graves pérdidas económicas ya a nivel de cosecha. Para esta se utilizan distintas materias activas como son estrovirulina, sosistrobin, triflocistrobin. También puede utilizar el iprodione, triazoles en bajas dosis. También se puede utilizar para control de antracnosis y de la alternaria. Entre otras enfermedades amplias que atacan, por ejemplo, el caso de oidium, la cenicilla, que es muy frecuente cuando tenemos alta temperatura en zonas húmedas. Se puede ver que un polvillo blanco a nivel del haz y el envés de la hoja, que también puede causar graves pérdidas económicas a los productores. Excelente explicación, es decir, tomar en cuenta cada uno de estos consejos y recomendaciones son de gran utilidad y te llevarán a lograr ese gran resultado al final que tú deseas. Luis Heriberto, háblame acerca de las plagas, ya que me diste un gran detalle acerca de las enfermedades que atacan el cultivo de ají. Ahora vamos a esa parte de la plaga, que también es un dolor de cabeza para algunos productores. Así es, al inicio, cuando empezamos el cultivo, la principal plaga son los gusanos de suelo y los grillos, que pueden cortar nuestra pequeña plantulita. Entre este caso está el gusano de suelo, Agroctis ixylum, un gusano gris. Este causa un corte a nivel del cuello de la planta, causando la muerte de esa planta. También tenemos los grillos que causan cortes en las plantas. Podemos utilizar para su control cipermetrina, clorpirifo, alfa-cipermetrina, lambda-cialotrina, deltametrina, entre otros. Posteriormente tenemos tres plagas, existen más, pero tres de las que son las más importantes del cultivo de ají. Como número uno, que se ha convertido en la más dañina en el cultivo de ají, el famoso trips, Frankliniella occidentale. En otra zona tiene el Palmispinus, que es otro tipo de trío, o Trix tabasi, pero aquí tenemos Frankliniella occidentale. Este causa daño, pues succiona el contenido de las células, hace una succión y causa la muerte de tejido, pero lo peor es que transmite virosis. El famoso TSW, que es un virus, este virus causa la muerte de la planta y perdemos la cosecha total. Así que hay que tener un óptimo control de trips, por eso se hacen aplicaciones semanales para el control de trips con productos como el caso de imidacloprid, landacialotrina, tiametoxan, clorpirifos. Tenemos distintas moléculas para el control de trips. Entonces también están lo que son las moscas blancas, los áfidos, los ácaros, todos estos insectos chupadores. Para estos insectos existen distintas materias activas, como íbamos mencionando. En el caso de los acaricidas, utilizamos lo que es la abametina, el espiromesifen, entre otros. También para el control de mosca blanca, algunos productos que le trabajan a tri, por coincidencia, le trabajan a ácaros y a los áfidos también. Así que hay que hacer un buen manejo de estas plagas, pero no debemos olvidarnos del famoso picudo del ají o del pimiento, Antonomus eugenis. Este causa unos daños, pues hace una perforación en las frutas y dentro de esta pone los huevos. Entonces esa fruta, como ya tiene un orificio y tienes daños estéticos, no es comercializable. También este causa deformación en los frutos, el trips le causa también algunas decoloraciones. Entonces estas son las principales plagas. Pues también el ají le atacan los gusanos,
que causan daño al comer las hojas y las frutas. Entonces una fruta que tiene agujeros ya no se puede comercializar. Así que estas son las principales plagas que podemos ver en los distintos cultivos de ají. Muy buena explicación y recomendaciones claras que debemos tomar en cuenta para lograr ese éxito que tanto anhelamos en el cultivo de ají. Ya pasando a la parte final, recordando que todo inicio tiene una parte final y recuerden, en la parte final es que podemos ver y evidenciar ese gran resultado que a través de ese manejo, del buen manejo agronómico y llegando a esta parte, Luis Heriberto, háblame de la cosecha, cuál es el tiempo donde la ají ya puede estar en ese tiempo donde ya vamos a entrar al proceso de comercialización. Cuéntame. Esta variedad, la variedad de ají cubanela, principalmente en época de verano, que es cuando ella hace los procesos con mayor rapidez por el tema de la fotosíntesis, a los días ser más largos, la planta trabaja más, se toma un promedio de unos 80-90 días para llegar a cosecha. En zonas bajas, más calientes, pueden llegar antes, a unos 70-75 días cosecha. Eh, el momento óptimo de cosecha lo determina el tamaño de la fruta en este caso. Como esta es una fruta que se comercializa, mayormente buscamos un tamaño óptimo, puede ser unos 15, 20, 25 centímetros, dependiendo de la preferencia del mercado donde vaya dirigido, pero por lo general va de entre 20, 25, algunos pueden llegar hasta 30 centímetros de longitud. Eso es lo que nos determina cuándo vamos a cosechar. Eso sabemos que va a depender de la buena nutrición y del buen manejo que se le haya dado al cultivo. Excelente. 3 consejos a nuestra audiencia para lograr ese éxito en el cultivo de ají. Primer consejo, buena preparación de suelo. Sabemos que de la buena preparación de suelo va a depender el drenaje, la aireación que tenga nuestro cultivo de ají. Como este es muy sensible a los encharcamientos, si tenemos un suelo bien preparado, canteros altos, habrá buen drenaje y la planta desarrollará con naturalidad. Segunda medida, hagan su análisis de suelo para que puedan dar una buena nutrición al cultivo. Cuando damos lo que el cultivo requiere y lo que le hace falta al suelo, la producción será excelente. Tercer consejo, manejo preventivo de enfermedades. No espere que tu cultivo esté dañado para empezar a hacer las aplicaciones correspondientes. Haz un monitoreo y trabaja en base a ese monitoreo. Y tú sabes que en la ají hay plagas que siempre son frecuentes, así que haz un trabajo preventivo para que estas plagas y enfermedades no causen daño en tu cultivo de ají. Tómalo en cuenta para que tenga una alta rentabilidad cuando produzca ají. Y continuamos brindando información valiosa. Suscríbete, dale like y comparte. Feliz y bendecido día te desea Sociedad de Crecimiento con Jorge Y Luis Heriberto. Feliz día.